Bien, en este tercer y último video de este lote vamos a comentar el concepto de tensión. La tensión, voltaje o diferencia de potencial es el mismo concepto y se refiere a la magnitud física que va a impulsar los electrones a lo largo de un conductor en un circuito determinado. No tiene que ser necesariamente un circuito cerrado, es decir, si usted en la pared de su casa, usted tiene un tomacorriente y ahí enchufa una extensión, hay una fuerza que va a impulsar a los electrones a lo largo de ese camino que es la extensión. Pues ese es simplemente un camino de circulación eléctrica que le usted está colocando, un conductor. Pero hasta allí, pues, ¿no? Recuérdense que los circuitos eléctricos van a tener tres elementos. Uno es la fuente, otro va a ser el conductor y la carga. Entonces, claro, uno generalmente se preocupa por la carga porque uno compra el televisor, compra la nevera, pone el bombillo, hace todas esas adquisiciones para vivir en unas condiciones de comodidad. Pero necesita una fuente eléctrica. La fuente eléctrica la proporciona en este caso el Estado, en otros países la proporcionan las empresas privadas o en parte del Estado, y una serie de conductores que es la que nos permiten que esa electricidad llegue hasta la carga, en este caso hasta la casa. Si lo resumimos, entonces el circuito va a estar configurado por la presencia de una fuente, unos conductores y una carga. Entonces la tensión va a ser la fuerza que va a impulsar a los conductores a lo largo de un camino. En Venezuela tenemos un desorden bastante interesante con esto de las tensiones, una cantidad muy alta de conductores con diferentes valores: 110 voltios, 115 voltios, 120 voltios, 190 voltios, 208 voltios, 220 voltios, 240 voltios, 380 voltios, eh, 440 voltios. Entonces esa variedad tan complicada de niveles de tensión dificulta la planificación de los sistemas eléctricos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en Venezuela la electricidad se le entregó a diferentes empresas desde 1890 casi, cuando empieza el sistema eléctrico en Venezuela. Posteriormente se le fue dando, sobre todo hacia el periodo de 1940 en adelante, se le fue dando a diferentes empresas, y esas diferentes empresas iban poniendo sus tecnologías: tecnología francesa, tecnología norteamericana, tecnología alemana, y cada quien iba poniendo sus criterios técnicos. Después costó unificar. Por ejemplo, la frecuencia, de la que vamos a hablar más adelante, eran 250 o 60 Hz. Pero en el caso de las tensiones quedó ese desorden de un poco de valores para las tensiones en niveles de baja tensión, es decir, valores que estén por debajo de 1000 voltios. Hay países muy ordenados como Argentina, donde las tensiones están por solamente dos tipos: 220 y 440 voltios. No hay más, está mucho más ordenado. En Venezuela, a pesar de que existe una sola empresa eléctrica, que es Corpoelec, eso viene de la suma de una serie de empresas del Estado, que eran CADAFE, y CADAFE a su vez tenía como 7 8 empresas en su momento, aunque tenían los mismos parámetros técnicos, pero era la estructura más débil. Entonces ellos tienen diferentes valores de distribución en baja tensión y en media tensión. Media tensión son valores que están entre 1000 y 69.000 voltios. Ok, entonces eso complica cuando se unifica el modelo con lo que era Corpoelec en el bar, perdón, en Barquisimeto, o Electricidad de Caracas, EDC, en Caracas, que tienen diferentes parámetros. Eh, la empresa en el bar era una de las más ordenadas en Venezuela en términos técnicos, pero en términos de la unificación, bueno, era una de las empresas pequeñas comparado con la macro Cadafe, que era la empresa grande del Estado, y
lamentablemente todo ese desbarajuste de los parámetros y los valores de tensión pues existen ahora en Venezuela y van a seguir existiendo por mucho tiempo porque la inversión es significativa para cambiar todo eso. Entonces, bueno, presumimos que la tensión es la fuerza que impulsa los electrones a lo largo de un conductor. También se conoce como una trabajo que se ejerce para mover una partícula cargada de un lugar a otro, por supuesto en un conductor. Bueno, la tensión se mide con un voltímetro, su unidad es el voltio y ese voltímetro se conecta en paralelo a la carga que se va a medir porque ella se mueve entre los diferentes puntos del circuito como una fuerza, entonces se mide en paralelo. Significativo, nosotros vamos a conocerlo en la práctica 1, los diferentes equipos de medición de la magnitud eléctrica, que ahorita uno solo básicamente lo concentra a todos estos equipos y allí se conocerá el funcionamiento del voltímetro como equipo de medición eléctrica. Eso fundamentalmente es lo que tiene que ver con la tensión. Ahora bien, hay otro concepto que es el de la corriente eléctrica. Hay dos tipos de corriente. La alterna, que es la generada en los grandes centros de generación, las grandes fuentes de generación, y la continua, que se genera en pequeñas fuentes, no solamente las planticas, no en las planticas estas que uno compra ahora y que se ve que no, el que tenga plata, no son necesariamente económicas. La continua se refiere a fuentes pequeñas y cuando nos referimos a fuentes pequeñas, a batería, a pilas, a elementos de ese tipo. Por supuesto que en el caso, es decir, toda la energía eléctrica que se genera a partir del movimiento de un dispositivo, en este caso sea energía eólica, sea energía de un alternador de un carro, es energía alterna. Lo que pasa es que hay un proceso mediante el cual se transforma en energía continua a través de una alteración de la forma de la onda, y la onda senoidal que va a tener la corriente alterna es convertida en corriente continua. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones o el flujo eléctrico por unidad de tiempo que va a pasar por un punto determinado. Entonces, la unidad de la corriente eléctrica es el amperio, y el amperio equivale a 6,24 trillones de electrones. ¿Se acuerdan de la unidad de carga? Bueno, esta es la misma, solo que 6,24 trillones de electrones por segundo. ¿A qué equivale eso? A que en un segundo pasaron 6,24 trillones de electrones para referirse a un amperio. Esa es fundamentalmente la unidad de la corriente eléctrica. Se mide con un amperímetro. La unidad es amperio o amper. Amperios o amper. Y aquí en este caso los equipos de medición se conectan en serie, como la electricidad, en este caso la corriente, la intensidad es un flujo, entonces necesito censar el flujo. Es decir, si yo voy a poner un medidor de un fluxómetro en una tubería, yo lo pongo en serie por donde va a pasar el fluido en esa tubería, lo inserto en la tubería para ver cuánto es el flujo que va a pasar. Análogamente lo hacemos con el amperímetro. Pero, como hay equipos, sistemas que consumen demasiada energía, usamos unos amperímetros diferenciales, de medición diferencial, que son las pinzas amperimétricas. En el libro que les pasé en la primera práctica, ahí aparecen detallados toda la información ampliada de estos conceptos y las fotos referenciales, los equipos que vamos a ver en la práctica 1. Entonces, estos primeros equipos de medición, o estos segundos equipos más bien, porque el primero es el analógico que se conecta en serie, y el segundo el equipo de medición diferencial que se mide a través del campo eléctrico. ¿Se recuerdan entonces la importancia de analizar el campo eléctrico producido por la corriente? Bueno, porque a través de ese campo eléctrico el dispositivo sensa
con una especie de toroide que se le, o gancho o pinza que se pone sobre el conductor, y sensa el campo eléctrico, me lo convierte a señal eléctrica, y la señal eléctrica me lo convierte finalmente en una señal digital en un acto de medición que me nos va a entregar. Entonces, de ahí lo interesante de este trabajo de medición. Entonces, el amperímetro, hablamos también de pinza amperímetrica, es una medición diferencial, no es una medición directa que se hace sobre el objeto de estudio, porque es más riesgoso colocar un amperímetro para una medición puntual que colocar una pinza amperimétrica, para que se vea más o menos allí la diferencia. Eso, grosso modo, me viene a representar aquí los dos principales conceptos de estudio. Dejamos para otra análisis la parte de la resistencia, en cuanto a su caracterización, bueno, y el otro grupo de conceptos.